bienvenidas. Aquí estamos en el 15 de Menahem Av, un día calificado por Rabban Shimon ben Gamliel como un día festivo, equiparado a la alegría de este día con la mismísima alegría de Yom Kippurim. Este día Tu B'Av es un día en el cual la familia de Israel hallaría el reparo a través de la danza de doncellas muy jóvenes de Israel, en el cual habrían de empezar a conformar su hogar, construir la casa. Y esta fiesta acontece 7 días después de Tisha B'Av, donde se destruyó la casa. Esta es la fiesta de la construcción de la casa, porque a partir de la destrucción del Bet HaMikdash, nuestros hogares se transformaron en un santuario en miniatura, Mikdash Me'at. Y entonces la alegría de esta fiesta es precisamente la alegría por reivindicar el hogar, la familia, los contenidos a transmitir y a transferir. Son ellos, puramente ellos, los que han sostenido al pueblo judío a lo largo de ya más de 1900 años, específicamente 1954 años, desde la destrucción de nuestro Bet HaMikdash. Por eso, hoy, como decíamos nosotros, casi en broma, perdonando la palabra, aquí hemos celebrado hace menos de una hora una boda aquí en el Bet Midrash de una familia que por distintos motivos sus casamientos no fueron reconocidos aquí en Israel, no importa su origen, y eventualmente ahora están viviendo la alegría. La pareja ya está casada hace 25 años, volviendo a estar bajo la jupá, pero ya no volviendo a estar, sino estando definitivamente bajo una jupá. Y nos han dado el honor de poder estar en su fiesta. Ellos están aquí celebrando en el Bet Midrash, y el Bet Midrash sigue su rutina, comillas, que es el estudio Baruch Hashem, y gracias por acompañarnos. Estamos transitando Perashat Ba'et Hanan. Ahora sí estamos todos unidos en la lectura de la Sagrada Torah. Y Perashat Ba'et Hanan es la segunda en el orden de las Perashiot del Chumash de Baruch. Pero este Shabbat se llama Shabbat Nahamu. Es un Shabbat que tiene nombre propio. Y ese nombre propio, obviamente, tiene que ver fundamentalmente con una idea que viene a trasuntar el espacio de la destrucción. Durante 3 semanas, Ben Ametzarim, estuvimos compartiendo mensajes de lo que representó la dura realidad que marcaba la destrucción lenta y progresiva de un reinado, de una ciudad y de un santuario. Todo ello, obviamente, es una carga emocional muy grande que nuestros Jajamim eventualmente nos llevaron a encontrar eventualmente el espacio para dolernos con ese escenario de destrucción. Y ese escenario de destrucción representaba el Jurban. Por eso las 3 semanas que terminaron con la conclusión de Tisha B'Av se llamaron Plata de Puranuka, las 3 semanas de destrucción, en donde la Haftará, en 2 ocasiones del profeta Jeremías, y la última, el Shabbat pasado, Shabbat Hazón, la de Isaías, hablaban precisamente los profetas dolidos, condolidos, apesadumbrados, y casi extremando su dolor y consternación frente a todo lo que representaba no la fuerza del enemigo, sino la impotencia de adentro, de la casa propia, de nosotros, el pueblo judío. Pero a partir de este Shabbat, de esta semana que comenzó después de Tisha B'Av, a la Shabbat Dalá, el día domingo, comenzamos a conjugar un tiempo nuevo. Ese tiempo es el consuelo. El consuelo significa poder volver a construir o reconstruirnos. Y si bien todavía no hemos podido reconstruir el aspecto material, el físico, esto es el Bet HaMikdash, el pueblo judío ha logrado reconstruirse, el hogar, la familia, la tradición, la transferencia, toda la enseñanza de lo que representa
la enorme enseñanza de la Torah, son estas 7 semanas llamadas 7 semanas de consuelo. Y estas 7 semanas de consuelo son, como explicaba a nuestros alumnos durante la semana, que para destruirse necesita muy poco tiempo. Con 3 semanas alcanza. Pero para construir, reconstruir, se necesita el doble y un poco más. El doble de 3 son 6 y un poco más son 7. Para cerrar un circuito de esas 7 semanas, que también asocian a otro periodo, como el lugar de Pesach a Shavuot, todo el mundo recordará, pero fundamentalmente estas 7 semanas que no tienen que ver con el duelo, sino que tienen que ver con el consuelo. Y el consuelo es una situación, diría, halagüeña, a pesar de la pérdida, a pesar del vacío, porque cuando alguien encuentra a alguien que lo viene a consolar, el consuelo es darle la palabra, hacerle escuchar la palabra, regalarle a la persona la capacidad de que haya alguien que lo escucha, pero que también él puede encontrar el sosiego cuando dentro del vacío existencial encuentra una palabra. Y la palabra que es dada a tiempo, la palabra cura, porque ahí nace el concepto de la curación, la terapia que representa la curación a partir de la palabra. En la destrucción nos deja anonadados, nos deja en silencio, nos deja prácticamente mudos. La reconstrucción, el consuelo, viene lentamente a devolverle al doliente, Dios nos permita, la palabra. Y a partir de la palabra, entonces comienza este tiempo de la semana que se llama este Shabbat Nahamu. Nos dice el rabino de Slonim, este Shabbat se llama Nahamu, porque la Haftarah decimos Nahamu, Nahamu a mí, y Omar Elohim. Quiere decir, consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Y nos dice el Rab, es la primera de las 7 Haftarot de Neshama, de consuelo, que vamos a decir en la Haftarah desde este Shabbat en adelante hasta, nos dice el autor, Rosh Hashanah. Ahora, este tiempo conducente desde la salida de Tisha B'Av nos lleva hasta dónde? Hasta el mismísimo escenario de la creación. Hermosísima idea, brillante, para parte de la tradición judía. Nuestros sabios dijeron, este tiempo tiene que llevar a algo nuevo. Volver a sentir que el mundo se crea, porque una vez que se destruyó nuestro mundo, parecería ser el colapso total, parecería ser la hecatombe, parecería ser el final. Pero nunca fue el final, porque siempre estamos tratando de reiniciar, de reconstruir esa esperanza. Por lo tanto, aquí comienza el mundo de la creación, con Rosh Hashanah, la creación de un universo, y para nosotros la creación de nuestro pequeño mundo como pueblo judío, dentro de su tierra y por entonces fuera de su tierra. Nos dice el Rab, lo primero que tenemos que entender es cuál es esa intención tan excelsa, elevada de Shabbat Nahamu, de este Shabbat que se llama Mamash Nahamu Nahamu, como la Haftarah y las 7 semanas de consuelo. Entonces dice en los libros sagrados y también en el Bet Abraham, que él cita autores diferentes del Hasidut, como sabemos, nos dice que después de los días de Ben Ametzarim, los días de entre las angosturas, las estrecheces, estas 3 semanas que fueron desde el 17 de Tammuz al 9 de Av, que son la cima de la oscuridad, viene este Shabbat Nahamu, en donde vamos a leer curiosamente, la Perashá en Beit Hanan. Otra vez vamos a renovar el mismo escenario de lo que fue Mahamad Ar-Sinai. Es el momento único que nos hizo a nosotros como pueblo definitivamente, y por eso este Shabbat vamos a volver a leer los 10 mandamientos. Y por lo tanto, ¿qué me sugiere todo esto? Dice el rabino de Slonim, que después de que pasaron como ese periodo de oscuridad, de caída, de desmoronamiento de las 3 semanas, ahora
debemos fortalecernos y volver a renovarnos para poder recibir nuevamente la Torah. Nada más simple. Después de caer y de vivir en el espacio más oscuro, es el momento de volver a prepararnos para recibir nuevamente la Torah. Y así como lo encontramos, dice el Netivot Shalom, después del pecado del becerro de oro, que en ese instante, obviamente, hubo una caída a pique, se puede decir, nefilá kashá, una caída realmente a pique del pueblo de Israel, que se caracterizó nada más y nada menos por la ruptura de las tablas. Moshe Rabbeinu deja caer las tablas de sus manos y se pulveriza. Quiere decir, se destruyen completamente esas tablas que tenía en sus manos Moshe Rabbeinu, las primeras tablas. Y después llega la conciliación. Merced a Moshe Rabbeinu, que implora, que no deja de implorarle al Kadosh Baruj Hu por el pueblo judío, y el Kadosh Baruj Hu se reconcilia con el pueblo de Israel para entregarles nuevamente la Sagrada Torah en las segundas tablas. El tiempo de las segundas tablas se llama Yom Kippurim. Por eso recordamos eventos que tienen que ver con la conciliación. Tu Be'ab, el 15 de Ab, se me ocurre decirles, es la conciliación del pueblo con el pueblo. Volver a construir el hogar, las doncellas con los jóvenes. Eso habla de una reconciliación tras el destierro, tras la desgracia, tras la gran mortandad. Yom Kippurim es volver a reconciliarnos con Dios, porque ese día Moshe Rabbeinu descendió con las segundas tablas de la ley para quedar ellas definitivamente en el pueblo judío. La Torah, dice Rabino de Slonim, nos enseña a nosotros que la voluntad suprema es Levilti idach mimenu midach, que no quede jamás un judío desprovisto, alejado, disperso, difuminado, y que ya haya perdido completamente su vínculo. Dice que aún en la situación peor, siempre hay una alternativa para recibir nuevamente la Torah, para que ninguno de ellos quede desplazado. De Bal Idach Mimenu Idach. Y como dice el libro de Tehilim, capítulo 139, dice el rey David allí una exposición maravillosa, y Mesak Shamaim Sham Ata. Si me he de elevar, me he de viajar a los altísimos cielos, allí estás tú. Beatzia Sheol y Neja. Y si quiero transportarme a los más profundos precipicios, ahí estás tú. Y esto es una idea fantástica, y dice el Netivot Shalom, cuando el Kadosh Baruj Hu lo ayuda al Yehudí con un despertar celestial. ¿Qué quiere decir? Cuando yo estoy en una profunda crisis y a veces no encuentro el camino, dicen los sabios de la mística judía, existe en ese momento Itaharuta Dil Ela, un despertar celestial. Eso pasó con los judíos de Mitzrayim. Estaban perdidos, lamentablemente. Ya no había esperanza. Prácticamente no había esperanza. Sin embargo, ellos no pudieron despertarse, pero sí desde arriba los despertaron. Y por eso David Amelech dice, Im esak shamayim yodehu shesham ata. Si me he de ir a los altos cielos, yo sé que tú estás allí. Pero también, como sabe, que cuando esté en las más profundas precipicios, cuando he caído a lo más bajo, cuando toqué fondo, como diría el lenguaje de las adicciones, cuando llego allí abajo, al fondo, yo sé que a ti estás tú, que tú estás conmigo. Y entonces nos dice, como dice nuestro maestro, él habla siempre de su padre, sobre el versículo de Éxodo 20. Dice el libro de Éxodo 20, que nos habla en el escenario original a la salida de Egipto, hacer el Patiperot, los 10 mandamientos. En ese lugar dice, cuando llegamos al momento de Matan Torah,
nos dice la Sagrada Torá que Moshe Rabbeinu era el único que podía tener acceso a la presencia del Creador. En ese instante, Moshe Rabbeinu se acercó al Arafel. Y ese Arafel generalmente se lo traduce como neblina, una densa neblina. Pero dice en ese Arafel, Asher Shama Elohim, donde allí estaba, comillas, Dios. Y dice, el Netivot Shalom nos enseña el nombre de los sabios que hay tres tipos de oscuridad. Está el Hoshe, propiamente dicho, la oscuridad. Está el Anan, la nube, que de por sí resta toda la visión. Y el Arafel, esa neblina densa. La nube todavía se puede disipar. Entonces dice, cada uno de estos tres niveles, uno es más fuerte que el otro. El Hoshe es el primer nivel de la oscuridad. El Anan, la nube, eventualmente, y luego el Arafel. Y cada uno es uno peor que el otro. Dice, la cima, el punto máximo del Hoshe, que la oscuridad, se llama Arafel. Y allí el Arafel dice, allí está la presencia de los divinos. Quiere decir que ese concepto nos dice que cuando alcanzamos la cima de un estado de oscuridad, entonces allí obviamente se encuentra Dios. Entonces, no solamente en la oscuridad simple, sino en la más densa, aun cuando ya no puedo disipar absolutamente nada, cuando no puedo divisar absolutamente nada, cuando ya no puedo entender. El rabino de Cobrín, Marán, dice él, se fue alguien aleno, dijo que el Yehudí que pasó, que transgredió una transgresión grave, o una de las transgresiones más graves que la Torá menciona, dice, a veces puede ser que después no esté en condiciones, eventualmente, de pararse, sostenerse en una tefilá y poder derramar su corazón delante de Kadosh Baruj Hu. Entonces dice, si el Yehudí que ha transgredido algo en la Torá muy fuerte, de lo más prohibido, dice, si no está en condiciones de poder pararse en una tefilá delante de Dios, dice, lo dará al Miftan Hasidut. Todavía no llegó al umbral de lo que es Hasidut. Hasidut quiere decir de lo que debe transmitirse como la bondad de la persona. Y después dice, Ajarkat Osif Shelo dará al Miftan Hayati. Y después agrega el rabino de Cubrín, que ni siquiera se atrevió a pisar el umbral del judaísmo. ¿Qué quiere decir? Que el umbral del judaísmo y el Hasidut en el sentido no de un grupo determinado de Hasidim, sino de la conducta, de la actitud de la persona. Dice el rabino de Cobrín, explica el rabino de Slonim, que aquella persona que no pudo detenerse en el umbral del judaísmo y de la Hasidut, Shebal Idach Nimeno Nidach, porque sostenerse y quedarse en ese lugar implica no quedar fuera de la escena, no quedar desplazado efectivamente y quedar por fuera. Dice, y a pesar de que el Yehudí cayó en el más profundo de los precipicios, ese tocar fondo, cuando se considera que ha transgredido una de las transgresiones más fuertes de la Torá, también dice, en ese lugar, si yo quiero hablar y quiero proponerme para mí el vivir en un profundo pozo, también tú estás allí. Todavía, estando en lo más bajo de su existencia, puede derramar su corazón delante de Kadosh Baruj Hu y poder volver definitivamente a su raíz. Y en esto, obviamente, debemos visitar el rabino de Slonim, a otro de los sabios del Hasidut, que él cita con tanta excelencia, a Saba Kadosh Milachovich, el abuelo sagrado de Milachovich. Nahamu, Nahamu a mí, consolad a mi pueblo. Dice, consolados con esto, que ustedes son mi pueblo. Dios le dice
dice el rabino Berajovich. Su consuelo, ¿saben cuál es? Ustedes todavía siguen siendo el pueblo de Dios. Ese pueblo que Kadosh Baruj Hu ha abrazado desde sus inicios. Por lo tanto, quiere decir que no tiene otro aspecto en el cual consolarse, sino que él es un yehudí que pertenece a un pueblo que ha sido abrazado por el Todopoderoso. Y entonces, Nahamu, Nahamu a mí. Después dice la Aftará, Yomar Elokehem. Así dirá vuestro Dios. Akadosh Baruj Hu Yomar. El Todopoderoso va a seguir diciéndole, Ani Elokehem. Yo soy vuestro Dios. Dice, si el yehudí cree con una emuná preclara que dentro de esa neblina densa está Dios, el Kadosh Baruj Hu está con él en todas las circunstancias, inclusive en la oscuridad, en los valles de las sombras de la muerte, como dice el Teilim, Gam ki elech tegetz al mave. Entonces, Yomar lo va a decir, va a sentir el sonido del Creador, el eco de su palabra que dice, yo soy vuestro Dios. Veyesh Lomarot, dice Netivot Shalom, en un proceso muy emotivo, a mi humilde criterio de todo lo que nos está diciendo, porque todos nosotros pasamos a lo largo de la vida y casi cotidianamente momentos de pozos oscuros, de no encontrar a veces una respuesta, de sentirnos completamente solos, pero no es así. Decimos también mañana la tefilá del Erev Shabbat, de Shabbat, mejor dicho. Aunque camine en los valles de las sombras de la muerte, no temeré mal, porque tú estás conmigo. Veyesh Tomar Od, dice en el Tibot Shalom, y debemos decir algo más. Está escrito en el profeta Yeshayahu, Yotzer Or Uboreh Hoshe. Yotzer Or Uboreh Hoshe. Ose Shalom Uboreh Ra. Ani Hashem Ose Kol El. El capítulo 45 del libro de Yeshayahu, que es el profeta que va a ocupar todo el escenario de estas 7 semanas de consuelo, nos va a decir, porque todas las Haftarot pertenecen a él, pertenecen a Yeshayahu Hanaví. En el capítulo 45 hay algo que vamos a prestar atención en la tefilá de todos los días antes de decir el Shema. Cuando entramos en las bendiciones del Shema, decimos Baruch Atah Hashem Elokeinu melech haolam yotzer or uboreh hoshech ose shalom uboreh et hakol. Nosotros a la mañana decimos que crea la luz y crea la oscuridad, que hace la paz y que crea todo. El profeta Yeshaya dice Yotzer Or, que crea la luz, Boreh Hoshech, forma la luz, crea la oscuridad, hace la paz y crea el mal. Eso es el original. Muy interesante. Ani Hashem, o sea, yo soy Hashem, que hago todo esto. Aparentemente, dice el Netivot Shalom, acá decimos que es la fuente del bien. Entonces, ¿cómo es posible que salga de él que crea el mal? Presten atención. Por lo tanto, dice el Netivot Shalom, y esto es fantástico. Lo escribí la semana pasada, citando al rabino Pinchas de Koretz en el Dargenoam. Si alguno de ustedes lo recibe, sería bueno que lo lean. Hablaba de la semilla que se entierra, etc. El Netivot Shalom dice, todo el tema del mal que es un aspecto de la ausencia de la nada antes de el crecer, del florecer. ¿Cómo es el ejemplo? La semilla que se siembra en la tierra. Cuando se siembra la semilla en la tierra, al principio, ¿qué le pasa? Se pudre, se echa a perder, absolutamente. Y no queda en esa semilla nada. Queda solamente costa de Hayuta, como dice el Zohar Kadosh. ¿Qué es lo que queda? Queda solamente como el principio de la vida.
Y solamente cuando vemos que la semilla se echa a perder completamente, curiosamente vemos que empieza a florecer algo, empieza a salir el tallo. Así dice, también es el tema de que Kadosh Baruj Hu crea el mal. Esto es, el mal, la ausencia, dice el Rab, está antes del crecer, del florecer. Maravillosa idea. Y como encontramos en el principio mismo de la creación, está escrito, Vayhi Aeder, Vayhi Boker. En el momento de la creación del mundo, aprovechando que estas 7 semanas nos van a llevar al tiempo de la creación, y fue la noche y fue la mañana, así nos dice cada día. Shakadosh Baruj Hu barata briá beofen shel hashoja behadar nahora. Explican los sabios de la mística judía que el Todopoderoso creó esta creación de una manera muy original, en donde hashoja behadar nahora. Primero estaba Hosha, la oscuridad, y después la luz. Porque en la oscuridad misma, en el cuerpo de la oscuridad, se halla encerrada la luz. El Hoshe, la oscuridad, dice el Netivot Shalom, es el prólogo y también el camino y el medio por el cual se revela la luz. Maravillosa idea. Como dicen nuestros sabios de bendita memoria en el Midrash de Bereshit Rabbah, que ya desde Bereshit Abriá, desde el comienzo mismo de la creación, fueron insinuadas los 4 Galiot, los 4 imperios que nos habrían de llevar de última instancia al exilio. En el que pasó al principio, Bereshit bara Elohim et Shemay betara. Y después dice, Ve'aretz aita tohu vavou vechoshech al pnei tehom. Tohu vavou choshech pnei tehom. Eso dice al principio de Bereshit para que no nos confundamos. ¿Qué es el Choshech? Choshech es Malchut Babel. La oscuridad es el imperio babilónico. Dice dice Tohu, perdón, me confundí. Tohu Babou, así empieza. Tohu es el vacío, la confusión, mejor dicho, que es el reinado de Babel. Bohu, que es el vacío, es el Malchut Madai, los medos y los persas. Choshech, la oscuridad, es el imperio griego. Haya acusación. Al pnei tehom, sobre la faz del abismo, es Roma, Edom, el reinado perverso. Dice, porque el objetivo de la creación es un mundo de tikkun, que se pueda reparar, que se pueda corregir. Y así creó el Kadosh Baruj Hu. Shekodem la gente dijo Dios, dale Galuyot. Para que se pueda corregir este mundo, Kadosh Baruj Hu creó anteriormente estos 4 exilios, para que estos 4 Galuyot, estos 4 exilios, Babilonia, Persia, Grecia y Roma, para que estos 4 puedan preparar el campo y traer a este mundo a una corrección definitiva, a una reparación definitiva. Una suerte de que, como explicaba de la semilla, para que dé un brote, se necesita que todo se destruya definitivamente. Como la semilla se termina de destruir absolutamente, entonces eventualmente en ese es el Eder, la ausencia, antes del florecer. Así también dice otro Midrash que en otro escenario del libro de Bereshit, un escenario maravilloso, único, que está en el capítulo 15 del Chumash Bereshit, y se lo conoce como Berit Ben Apetarim, el pacto entre las partes, aquel que hizo a Kadosh Baruj Hu con Abraham Avinu, y le pidió que tomase 3 animales, y el pacto se hacía partiéndolos a la mitad, y luego también tomó una tórtola y un palomino, un ave, pero al ave no la partió. Entonces dice, en ese Brit Ben Abetarim están insinuados también todos los exilios. Beiné dice cuando este pacto se hizo,
En un momento determinado del atardecer, un profundo sopor y una oscuridad muy grande cayeron sobre él. Así dice la Torá. Ese temor, pánico, es Babel. Hashejá, la oscuridad, es los medos y los persas. Gedolá, grande, es Grecia. Nofelet Alab, que caía sobre él, se trata de Roma. Y la explicación es que todo esto era una suerte de ¿qué? De preparación antes de la tzimijá, de que pueda florecer. Porque de la boca de Dios, dice el profeta Irmiau, Lótetse a Raot, no saldrán las cosas malas, sino que en el mal mismo, para entender lo que es el mal, Boré Ra, crea el mal, en el mal mismo está atesorado, está encerrado lo bueno, y la ausencia del cuerpo de la semilla que se enterró en la tierra y que se pulveriza, de ahí detrae la posibilidad de crecer. Y esto es la realidad, dice el Netivot Shalom, de forma tan impactante en el Yehudí, cuando nosotros podemos llegar a pasar unas circunstancias de oscuridad, eventualmente, pero sabe y cree que a pesar de que toque fondo, como dice el libro de Teirim, Ineca, ahí estás tú, se refiere a Dios. Entonces, dentro de esa oscuridad se encuentra también el camino para poder venir, para poder producir un renacimiento, un reflorecimiento. Y a partir de ella y por medio de ella empieza a florecer algo nuevo. Y obviamente el Yehudí, si es el que florece, se le puede dar la segunda oportunidad para recibir la Sagrada Torá. Es como recibir la Torá después de la caída y de la ruptura. Por eso recibimos las segundas tablas. Y cita nuevamente al rabino de Cobrín, como dijo antes de su muerte. El rabino de Cobrín dice en el Timot Shalom, dice que antes de su muerte se pararon delante de él todos los días de su vida. Es decir, que de repente vio todo un flash de lo que fue su vida. Y vio que esos días se le parecían a él como días iluminados. En síntesis dice, como días muy simples, días no de tanta exaltación, pero los días que él estaba seguro que eran días Nemujín, de los más bajos, eran los días más iluminados. Quiere decir que cuando el Yehudí, dice al Netivot Shalom, el rabino de Slonim, está sumido en la profunda oscuridad y sabe que inclusive dentro de la oscuridad, Dios está con él en la desgracia, en la angustia, el Kadosh Baruj Hu se encuentra a su lado. Dice que en la Hashejá, en la oscuridad, en la mismísima oscuridad, en el cuerpo básico de la oscuridad, habita la luz. Y esto es lo que explicaba con tanta sapiencia la ausencia antes de el florecer. Esa semilla que se planta en la tierra, hasta que no se echa a perder, ya no existe casi. Y de repente de la nada, casi, nace un tallo, y nace la flor, y nace el árbol. Y este es, dice el Netivot Shalom, lo inherente a los días de Ben Hametzarim y a Tisha B'Av. A estos días que pasamos las 3 semanas, el 9 de Av. ¿Qué son esas 3 semanas? ¿Qué es el 9 de Av? Sino ese Arafel, esas neblinas densas, la tercera categoría de oscuridad, nube y Arafel. La tercera categoría. Pero Moshe dice, se acercó al Arafel, donde estaba Dios, como insinuando que es el reino de la nada, es la nada antes del florecer de la semilla.
porque en medio de esa ausencia, donde estamos viviendo el punto mayor de la oscuridad, se encuentra atesorada el florecer, renovado florecer. Que después de eso vienen, a partir de este tiempo, las 7 semanas de consuelo. Y todo ese consuelo es una preparación frente a los días de la Teshuvah, del arrepentimiento sincero del nuevo año. Moshe Kodem Kabbalat Torah. Y dice en el Tibot Shalom, vean, para cerrar un poquito la introducción, que no porque lo había leído antes, lo estoy diciendo. Y si todo esto es una preparación para los días de la Teshuvah del nuevo año. Pero también dice, así como antes de recibir la Torah, hay 7 semanas completas para prepararnos para recibir la Torah. O sea, las que van de Pesach Shavuot, ¿verdad? Así también tenemos, antes de los días de la Teshuvah, Rosh Hashanah, hasta Yom Kippur, Aseret Yemei Teshuvah, los 10 días de Teshuvah, tenemos 7 semanas de consuelo, que son 7 semanas completas. Uve Abodat Israel Ita. Y en Abodat Israel, en el libro, dice que después de Tisha B'Av comenzamos los grandes descubrimientos de cómo se reconstruye el reinado. El Malhut quiere decir la presencia de Kadosh Baruj Hu aquí, entre nosotros. Y lo explica, dice que existen 24 formas de poder conjugar el nombre del Todopoderoso de Adanut. Adanut es soberano, Adon Olam. Y por eso decimos Amonai. Entonces dice, esas 4 letras, Aleph, Dalet, Nun, Yod, se pueden conjugar de 24 formas diferentes. Y entonces dice, una de esas con formas de formar el nombre ese es Nun, Yud, Dalet, Aleph. Tienen las mismas letras, ¿no? Aleph, Dalet, Yud, Nun, Yud. Bueno, aquí es Nun, Yud, Dalet, Aleph, para que entiendan el hebreo. Están cambiadas de lugar. Pero es una de las formas de conjugar. Y estos son pues, estos días, los días de la Teshuvah, este tiempo, donde existe esta conjugación. Porque después del 9 de Av hasta Rosh Hashanah, hay 50 días. Nada más y nada menos. Desde Tisha B'Av termina hasta Rosh Hashanah son 50 días. Y esa es la nuestra Nun. La letra Nun que está en primer lugar. Y después existen los 10 días de Teshuvah, de Rosh Hashanah y Yom Kippur, la letra Yud. Que bueno. Y después tenemos 4 días que están entre Yom Kippurim de Sukkot. Que es la Dalet. Nun, Yud, Dalet. Los 4 días que van a pasar desde el 10 de Tishrei hasta el 14, y a la noche del 14 empieza Sukkot, 15 de Tishrei. De Yom Rishon de Sukkot, Anikra Yom Rishon, dice la Aleph, es el primer día de Sukkot, que se llama en el primer día. Entonces, se distingue Kaftem Lahem, Yom Rishon, tomaréis para vosotros en el primer día. Maravilloso. Y os sabréis de alegrar delante de Hashem vuestro Dios, que representa la Aleph de él. Y esto es Binyan Malhut. Esto es como se construye el reinado de Hashem nuevamente después del Qurban. 50 días de 9 de Av a Rosh Hashanah, 10 días de Teshuvah, los 4 días desde Yom Kippur hasta Sukkot, y la Aleph, que representa volver a unirnos con nuestro Creador. Y de Al-Pi Amur dice, y de acuerdo a lo que hemos dicho, la preparación para todo esto son las 3 semanas de estas 3 semanas de duelo, Ben Ametzadim, que también están dirigidas hacia una meta más que elevada, como dicen los libros sagrados, que el Kadosh Baruj Hu le ha dado al Yehudí estos días y les ha mostrado en ellos el camino como en medio de la oscuridad, como si estuviera diciendo el rey David, de Atzi a Sheol, y si me propongo, lamentablemente, tener que vivir en la profundidad del abismo, allí, Ineca, estás tú. De repente llegas tú. Y esto es lo que
está expresado שבתשעה באב מתחיל להתנוצץ אורו של משיח. Y eso es porque dijeron los jajamim que en el día de Tisha B'Av empieza a chispotear, a chispear la luz del Mashiach. Y por eso Tisha B'Av se llama, en la Megilá de Ejá, Moed. Se llama también Moed. Moed quiere decir una fiesta, y por eso no se dice en Tisha B'Av, curiosamente, a pesar de ser un día de duelo, no decimos Tajanún, curioso. Y entonces, porque dentro de la ausencia, del vacío de Tisha B'Av, está enterrado, como dice el rabino Pinjas de Koretz, lo escribí la semana pasada en el Afternoon, les ruego que lo puedan ver, porque es mamás la recreación de esto, en medio de la nada, ¿sí? Vuelven a ser la semilla, vuelven a ser la planta. O sea, desvestirse de la forma para cubrirse de la forma, así decía el rabino Pinjas de Koretz. Y de acá, y a partir de aquí, termina esta parte del rabino de Stony. Hay un aprendizaje para todos nosotros, para el pueblo de Israel. El objetivo de la oscuridad, la meta de la oscuridad, es que después de eso podamos recibir la Torah nuevamente. Por lo tanto, todos los días de su vida, del Yehudí, todos los días de la vida del Yehudí, están repletos, ¿no?, de misiones, de pruebas, de cosas que ni las imaginamos, pruebas de la vida y tiempos de, lamentablemente, mucha oscuridad. Pero una vez que podemos salir de esa oscuridad tan grande, es que ya podemos volver a recibir la Torah y saber que nadie quedará por fuera, nadie quedará desplazado de esa realidad. Pejol ha'eder, y toda la ausencia, todo el vacío, es la preparación, nada más y nada menos que para volver a florecer. Ese es el sentido básico del Shabbat Naham. Algo más que palabras, que por supuesto, si no habría palabras, no habría cura. Pero por sobre todas las cosas, las palabras que nos ayudan a poder comprender que más allá de cualquier oscuridad que ocupe nuestro escenario, allí también está el Todopoderoso. También la experiencia al mar, como decimos mañana, cuando caminemos por el valle de las sombras de la muerte, lo irá ahí. No temeré mal porque tú estás conmigo. Ese es el escenario, ese es el tiempo de Shabbat Nahamut, un Shabbat tan trascendente que le pedimos a Kadosh Baruj Hu que quiera enviar prontamente el consuelo a todo el pueblo judío y por sobre todas las cosas que nos permita ver aquello que es el consuelo de Sion, que es el consuelo no de una ciudad, sino de una idea, de un pueblo, de una meta, de un camino, y fundamentalmente Binyan Yerushalayim. Como esta Yerushalayim está siendo construida y reconstruida, embellecida, desde que fue nuestra hasta este día, ya 55 años, Baruch Hashem, bendito sea Dios, esta Yerushalayim que espera por todos nosotros. Yerushalayim me refiero en el sentido de ser un pueblo libre, en donde Eretz Sion, Yerushalayim, en la tierra de Sion y en Yerushalayim. Eso sería el sentido estructural de lo que es nuestra libertad definitiva, nuestra liberación física y por sobre todas las cosas, la liberación espiritual. Que tengamos Shabbat Shalom. Gracias por acompañarnos. Y bueno, nos volveremos a encontrar, por favor de Dios, un nuevo aprendizaje tan humano, al mejor estilo psicoanalítico, como yo lo digo, humildemente, del rabino de Stone. Que tengan todos una excelente Shabbat. Gracias por acompañarnos.